Iglesia MCM, formando familias felices. En el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 27. El día de ayer leíamos el capítulo 1, versículo 5, versículo 7 y versículo 12. Hoy quisiera leer el versículo 27. En el versículo 5, usted recordará, está la comunión en el Evangelio. En el versículo 7, defensa y confirmación del Evangelio. Y en el versículo 12, el progreso del Evangelio. Yo quiero que veamos todos, por favor, el versículo 27. Vamos a ver todo el versículo 27. Dice allí la palabra de Dios, dice claramente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos, para los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y algo que no nos gusta mucho, pero está allí en el versículo 29, porque a todos vosotros, a nosotros, nos es concedido, es un regalito que nos dieron, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también un regalito, que padezcáis por Él. ¿Qué le parece, Chiruli? Es un regalito, una concesión que Dios hizo. Te concedieron creer en Él y además padecer por Él. ¿Aló? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, revela tu palabra a las vidas y a los corazones en el nombre de Jesús, y cámbialo todo lo que tengas que cambiar, y acelera tus bendiciones en lo que resta de año, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Después que Pablo pone 3 fundamentos esenciales para la vida de una iglesia. La primera, que veíamos ayer, la unidad o la comunión en el Evangelio. La iglesia tiene que estar siempre unida y velar por la unidad. Los pastores y líderes de la iglesia tienen que velar por la unidad de la iglesia. Tenemos que identificar elementos que se infiltran en la iglesia. Siempre ha existido eso, existe y siempre existirá gente malévola que hará daño. Escúcheme, el diablo, para hacerle daño a una iglesia, nunca se lo hace desde afuera, se lo hace desde dentro. El diablo siempre, a Jesucristo no lo entregó una persona de afuera, lo entregó uno de sus 12. Desde afuera no podían hacerle nada a Cristo, pero lo entregó uno de los que comía con él en la última cena. En la última cena, las personas que querían asesinar y matar a Jesús necesitaban un infiltrado allí, necesitaban una persona que tuviera un corazón perverso y malévolo. Y desde ese tiempo hasta entonces, en las iglesias siempre se han infiltrado elementos extraños. Una vez que Pablo se está despidiendo de una iglesia, él le dice: yo sé que después de mi partida vendrán a vosotros, vendrán aquí lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí está, los infiltrados, los mutiladores del cuerpo. Pablo lo dice aquí en Filipenses: por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora le digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero esos enemigos de la cruz de Cristo no están fuera de la iglesia, están en la iglesia. Y nosotros tendremos que cargar con eso hasta el último día. Por eso dice Pablo: no solo nos concedieron que creamos en Cristo, sino también que padezcamos en Cristo, porque esos elementos que se infiltran traen sufrimiento y dolor a los hijos de Dios. Claro que sí lo trae. Judas le trajo dolor a su Señor Jesús y le trajo dolor a todo el equipo de 12 del pastor, traicionándolo. Por eso Jesús, cuando Judas le dio un beso, le dijo: con un beso traicionas a tu maestro. ¿Usted se imagina el dolor que sintió Jesús al ver a su tesorero? Porque además Judas era el tesorero del equipo, entregándolo y traicionándolo. Bueno, ese mismo dolor que sintió Jesús lo han sentido
pastores y hombres de Dios a través de los 2000 años de iglesia. Gente traicionera, gente mala, gente que viene, que por un tiempo está en la iglesia y que luego hacen gran daño a la iglesia. Tratan de hacer, claro, no le hacen daño a todo el mundo, no. Cuando tratan de hacerle daño a una persona madura y estable que echó raíces, tienen que salir huyendo como ratas, aleluya. Porque las personas maduras sí lo saben poner en su sitio, sí saben defender la iglesia. Pero lamentablemente dice la Biblia que sí le hacen daño a los nuevos, a los inmaduros, a los que no tienen raíces en la iglesia. Y muchas veces hemos visto por años, Nancy, que estos daños a veces son irreparables. Porque hay personas que luego que unas personas le hacen daño se apartan y se apartan para siempre. Y todas las bendiciones que habían recibido ya no las reciben más. Y después que tuvieron hogares felices y de bendición, le viene un muladar a su casa. Le viene un muladar y hemos visto hasta gente que ha muerto y han perdido su salvación. Y estuvieron en la iglesia, pero algún elemento infiltrado los dañó, les dañó el corazón, les dañó su admiración hacia la iglesia, hacia los pastores. Y entonces esas personas se apartaron y ya nunca más volvieron, no solamente a la iglesia MCM o a la iglesia que los dañaron, sino a ninguna congregación. Y estas personas que dañan gente, lo tremendo es que dañan gente y ellos sí no se van de la iglesia. Se pueden cambiar de iglesia, pero siguen en la iglesia. Hicieron daño, hacen daño y en el futuro harán daño. Y tienen una característica: nunca hacen daño desde la última banca de la iglesia, penetran el liderazgo. Ese es el espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico nunca pelea desde abajo, siempre se infiltra en los niveles de autoridad. Le pasó a Cristo y nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad y el discernimiento y la voluntad para arrodillarnos y pedirle siempre a Dios. Así como yo tenía un elemento extraño en mi cuerpo, una bala, de las 3 balas que me pegaron, a mí me quedó una bala. Yo le he contado aquí, ¿verdad? Me quedó una bala en la nalga, por este lado. Y ese es un elemento extraño del cuerpo. Y yo recuerdo que esa bala estaba bien adentro y para tocarla había que pullar duro la nalga. Pero se sentía la bala. Pero después se fue sintiendo más la bala, más la bala, más la bala, hasta que estaba ya a puntico. Y un día no explotó porque... Pero un día salió completa y tuve que ir a la clínica para que la terminaran de sacar, una bala así de grande. Y Belki quedó loca y el médico me explicaba y yo decía, cúnchale, tremenda enseñanza acabo de recibir. Me explicaba que todo elemento extraño al cuerpo siempre es expulsado por el cuerpo. Yo dije, qué tremenda enseñanza, aleluya, gloria a Dios. Salieron de nosotros porque no era de nosotros. Esa bala salió de mí porque no era de mí. Porque si hubiese sido mía, hubiese permanecido conmigo en mi cuerpo. ¿Aló? Pero salió para que se muestre que no todo es de nosotros. ¿Aló? Y eso me lo enseñó Dios, no en mi nalga, sino para mi iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo cuerpo extraño, cuando la iglesia es sana, cuando la iglesia se ha edificado en la palabra, siempre expulsará a los elementos extraños. Y por eso es que los pastores siempre tienen que tener las antenitas arriba, discerniendo qué personas se infiltran para hacer daño. Mi pastor me lo dijo cuando me vine al ministerio, Rosa. Me dijo, Keyson, gente se infiltra en la iglesia para hacer daño. Mi pastor lo sufrió muchos años, muchas veces. Mi pastor sufrió, hasta lo último, sufrió mi pastor ese tipo de cosas y nos los enseñó. Y después vimos que todos los pastores de la Federación Emanuel también lo ha sufrido. Ahora mismo el pastor Eri Garofalo lo está sufriendo. Y yo le digo, Eri, gaje del oficio. Porque a mí me enseñaron así. Amén. La unidad de la iglesia. Los verdaderos de la iglesia aman la iglesia, defienden la iglesia, restauran la iglesia, levantan la iglesia, bendicen la iglesia, cubren la iglesia. Cuando tienen que pelear y fajarse a pelear por la iglesia, se fajan y no permiten nada contra la iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos que hay personas que están muy aventajadas en su santidad, en su moral, y hay personas que no están tan aventajadas y están luchando, pero están en la iglesia. Y defendemos al que está muy santificado y defendemos al que no está muy santificado, porque no está muy santificado ahorita, pero en el futuro sí lo estará con la ayuda de Dios. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.
La unidad de la iglesia es indispensable para que el mundo crea. La unidad de la iglesia. Mire, yo no estoy diciendo, cuando digo la unidad de la iglesia, digo de todas las iglesias. Ojalá eso se pudiera, pero yo ni me preocupo por eso. Porque eso para mí ha sido misión imposible. Pero si yo no puedo unir todas las iglesias de Venezuela, que por lo menos esté unida la iglesia MCM. El ministerio MCM, el ministerio Emanuel, que esté unido, amén, abrazado allí, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, líderes de la iglesia, digan amén. Segundo fundamento que Pablo puso en el versículo 7 fue la defensa y confirmación del evangelio. En el versículo 17, Pablo dice, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Escúcheme lo que el Señor me ministraba con esto. El evangelio lo predican hombres y lo defienden hombres. No podemos pretender que el evangelio lo prediquen hombres y lo defiendan ángeles. ¿Aló? Porque nos encanta eso. Envía ángeles con espada desenvainada. No, defiéndelo tú, cabeceta para. ¿Te está hablando el Señor, papito? ¿Aló? Porque así nos gusta a nosotros. Ángeles con espada desenvainada para nosotros no aparece. No, defiéndelo tú. Hay una película que se llama El Apóstol, muy recomendada por este apóstol, protagonizada por Robert Duvall. Esa película a mí es para mí la mejor película de toda la historia. Hace poco Adriana la vio con nosotros y Adriana estaba llorando. Es una película de una historia de la vida real de un hombre de Dios, trágica, dolorosa, hermosa, tiene una enseñanza demasiado apasionante. Para mí una de las mejores películas que yo he visto, la he visto como 100 veces. Pero hay una partecita de la película que a mí me gusta. Cuando un tipo viene a destruir la iglesia y el apóstol está en el culto y el culto está encendido, aleluya, aleluya. Pero había un tipo que quería destruir la iglesia, que quería meterse con la iglesia y con el apóstol. Y esa parte a mí me gusta, me ministra, me bendice, me siento ministrado. Dígame por qué, apóstol. Porque el apóstol paró el culto y le dijo, ya yo vengo, voy a resolver un asuntico allá afuera. Se quitó el saco, se arremangó y le metió eso que usted está pensando, con sus propias manos. Y la gente viendo a su apóstol, pim, pum, pan, el nombre de Jesús, pan, pum, pan, desgraciado, pum. Yo decía, aleluya, aleluya. Con cada golpe yo gritaba, aleluya. Y cuando la veo, me gozo en esa parte, no sé, me ministra, me da fuerza. Y lo que me gusta es que después el hombre entró, se puso su saco y dijo, sigamos cantando, aleluya, aleluya. Yo dije, aleluya, aprendí algo. Se puede noquear en el nombre de Jesús y seguía adorando. Pero no iba a permitir que nadie, él dijo, no voy a permitir que nadie se meta con mi iglesia. Y cómo le metió sabroso, hermano, en nombre de Jesús. Te agarran y, oye, el apóstol, hermano, nos dio autorización, aleluya. Empezamos a escuchar, por allá noquearon a uno, por allá noquearon a otro. No, tampoco así. Pero es una realidad. El evangelio se predica y se defiende. La iglesia, uno es líder de la iglesia, uno es predicador de la iglesia y uno mismo defiende la iglesia. ¿Aló? No necesitamos defenderla con golpes y con bates y dándole golpe a los demás. No, la defendemos con nuestro testimonio, la defendemos con nuestro amor, la defendemos con nuestra palabra, la defendemos con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos por Dios y por la gente, con eso que vimos hoy, con ese video de todo lo que en un mes pasa en esta iglesia. Así se defiende esta iglesia. Cuando los líderes salieron, que ahí no lo vi en el video, como siempre queda algo por fuera, la jornada de limpieza. Cuando los líderes salen a barrer las calles, así se defiende la iglesia. Cuando la gente habla y murmura y nosotros salimos a repartir 2.235 comidas. Que los perros ladren, decía Don Quijote. Le decía a Sancho Panza, le decía que los perros ladren, Sancho, que si los perros ladran es porque nosotros estamos cabalgando, aleluya. Es porque nosotros estamos cabalgando, aleluya. ¿Se acuerdan Nehemías? En tiempos de Nehemías se levantaron unos demonios que querían destruir la obra. Se llamaban Zambalá y Tobías. Y ellos eran unos tipos diabólicos y querían penetrar, infiltrar el movimiento para que Nehemías detuviera la obra que estaba haciendo. Pero a mí me gusta porque Nehemías nunca les prestó atención. Y los tipos le decían, Nehemías, que venga para acá. Y Nehemías habla con la mano, papá, estoy ocupado.
Pero Nehemías, que tenemos que decirte algo, habla con la mano, papá. Y Nehemías nunca se dejó desenfocar. A veces yo he visto cómo en la política se va mucho tiempo en peleas, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces el presidente Chávez, que es el que más hemos visto porque ha sido más mediático, y el presidente Maduro, no dedican a pelear con los demás? Porque todo hay que responderlo. Si a luz baja un cuadro, hay que hacer una cadena para defender el cuadrito, y entonces una pelea, ¿sí me entiende? Y yo veo que mucho tiempo a veces este gobierno se le ha ido en pelear y en pelear y en pelear. Entonces viene Obama y hace un decreto, entonces peleamos contra Obama y tenemos que hacer cola para firmar contra Obama. Y entonces viene por allá un presidente de Argentina, dice algo y hay que pelear con el presidente. Entonces Venezuela está peleando con todo el mundo. Y se nos olvida que en la Biblia, en Eclesiastés, dice hay tiempo de esparcir piedra y hay tiempo de recoger piedra. Y yo a veces me pregunto, oye, ¿cuándo van a recoger un poquito? Pues hemos tirado mucha piedra y nos hemos enemistado con todo el mundo. Entonces, la mejor manera, yo si pudiera decirle al presidente Maduro algo, al presidente que sea, le diría, no pelees tanto, haga más, aló, porque la mejor manera de defender una gestión es haciendo, es trabajando, aló, es trabajando, es haciendo, es resolviendo los problemas de la gente. Dale un aplauso al Señor, aleluya. ¿Cuánto no hay que defender cosas? Hay por ahí un video de una canción que me gusta, dice, si esto no te enciende, de la revolución, y me gusta el video y me gusta todo lo que pasa allí. Y yo le digo a mi esposa, y es todo eso que parece ahí es mentira o es verdad. Poco obras que se han hecho, ahí están. Lo que pasa es que solamente se señala lo malo, y a veces tanto pelear con los demás, ellos pierden el tiempo peleando con los demás en vez de mostrar también muchas cosas buenas que sí hay. La iglesia tiene que defender lo que hace, no peleando con los otros, sino con su gestión, con lo que hacemos, aló, con el ayuno que vamos a hacer ahora en agosto, aló, dándole de comer a los pobres, llevando la palabra de Dios a donde no hay esperanza, yendo a los hospitales, llevando ayuda, aleluya. Con gestión se defiende y se confirma el evangelio. Pablo defendía y confirmaba el evangelio, ¿cómo? Haciendo la obra, predicando la palabra, haciendo milagros, ayudando a los pobres. Así hacía Pablo para defender y confirmar el evangelio. Porque si uno se va a tener que guindar con todo el que hable de uno, uno va a pasarse la vida guindado, porque de uno van a hablar toda la vida. No sé si yo me estoy explicando. O sea, eso es mentira del diablo, que porque nosotros hagamos cosas maravillosas, la gente va a hablar bien de nosotros. No, eso es mentira del diablo. Si Jesucristo es Jesucristo y de él dijeron pestes y hablaron mal, por eso es que Jesús les dice, muchachos, si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? No crea usted que el árbol verde es usted y yo, no, el árbol verde es él. Usted y yo somos la rama seca. O sea, cuando nos comparamos con él, pues. Y decía, Cristo decían Belcebú, le decían de todo. Hasta el sol de hoy se han sacado películas para mostrar a Jesucristo haciendo el amor con María Magdalena y dejando una hija que es el código Da Vinci, no sé, el Santo Grial, para acusar a Jesucristo que tuvo relación de fornicación con María Magdalena. Mire, si Jesucristo hubiese venido a la tierra para vivir una vida normal, se hubiese casado y no hubiese dejado de ser Dios, pero él no vino aquí para casarse con nadie ni para dejar hijos. Él vino aquí a morir por los pecadores, aleluya. Diga amén a eso. Pero han llegado al colmo de sacar películas donde se le hace pasar a Cristo por homosexual y que tuvo relación con los 12. Imagínate tú. Entonces Cristo no va a bajar del cielo. Ay, estoy ofendido, voy a bajar del cielo para defenderme. No, deja lo que digan. ¿Aló? Total, nosotros no somos como los musulmanes que cuando hablan mal de Mahoma queman y matan. Si tuviéramos que defender a Cristo por todas las ofensas que a Cristo se le hacen, tuviéramos que estar matando gente todo el tiempo. En los conciertos de rock, ¿qué es lo que hacen? Ofender a Cristo, orinarse en la Biblia, vomitar la Biblia. Si nosotros fuéramos como los musulmanes, estuviéramos matando rockeros por todos lados. Porque no hay nadie que odie más el evangelio que los rockeros satánicos. Y se burlan del evangelio y se orinan en la Biblia. Y ellos hacen todo eso y nunca han habido cristianos que los maten a ellos. Pero no fuera Alá y a Mahoma, Náguara y al Corán. Mire, eso queman rockeros, queman el mundo, tumban torres. El evangelio se defiende y se confirma con gestión, con amor, haciendo. De Jesús hablaban, Jesús sanaba. De Jesús hablaban, Jesús levantaba. De Jesús hablaban, Jesús multiplicaba panes y peces. De Jesús hablaban, Jesús bendecía. ¿Aló?
Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y en el versículo 12, Pablo deja un fundamento indispensable, el progreso del evangelio. ¿Para qué hay que tener comunión en el evangelio? ¿Para qué hay que defender y confirmar el evangelio? Para que el evangelio progrese. Es evidente que en Barquisimeto, MCM, Cerritos Blancos, este ministerio le ha traído a Venezuela progreso al evangelio, ¿o no? Ve, esa es nuestra mortificación. Por eso Pablo dice, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cuánto no ha cambiado el evangelio en estos 17 años? Y nosotros hemos sido un granito de arena en ese cambio. Hemos sido un elemento esencial. Estaba viendo el periódico, Pastor Andrés. ¿Dónde está Pastor Andrés? Está por ahí, ¿no? Allá está, por allá atrás. El periódico de La Verdad hoy, Ismael. Y hoy no es difícil abrir el periódico y decir, iglesia tal sale a barrer las calles. Yo hago así. Iglesia tal operativo de limpieza. En el último periódico. La iglesia tal salió a repartir arepas al hospital. Y yo, porque eso no era cosa que lo hacía la iglesia. La iglesia ahora está asumiendo la responsabilidad social como nunca antes. ¿Y de dónde se está saliendo eso? Honestamente, ¿de dónde está saliendo eso? Está saliendo de la misión cristiana para el mundo, aleluya. Unos lo reconozcan, otros no lo reconozcan. Nosotros no hacemos eso para que lo reconozcan, sino para que lo hagan. Supe que el pastor Bertucci con su iglesia repartieron 100,000 sopas. 100,000 sopas. Lo vi esta mañana en la televisión. Y yo cuánto me gocé que repartieron esas 100,000 sopas. Aleluya. No sé si me estoy explicando. El evangelio tiene que progresar. En septiembre tendremos nuestra convención. En la primera semana. Y en la última semana de septiembre tendremos nuestro último macroencuentro. Y estamos esperando a más de 1,500 encuentristas. Porque el evangelio tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que avanzar. Diga amén, aleluya. Levante su mano y diga comunión en el evangelio. Diga fuerte defensa y confirmación y progreso del evangelio. Y termina Pablo diciendo en el verso 27, compórtense como es digno. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Capítulo 1, verso 27 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno. ¿Sabe cómo se lee la Biblia? Haciéndole preguntas. Si uno está leyendo esto y dice, solamente compórtense como es digno, uno tiene que preguntar, ¿cómo es digno, Señor? ¿Cómo es digno? Así es que se lee la Biblia, así que se razona la Escritura para que aprenda. ¿Cómo es digno? Entonces, ¿cómo sería digno para ti del Evangelio de Cristo? Entonces Pablo dice 3 cositas que nos harían a nosotros personas que nos comportamos dignamente con el Evangelio de Cristo. Hay 3 cositas que hacen los que se comportan dignamente. Número 1, dice Pablo, sea que yo esté presente o sea que yo esté ausente. O sea, que esto no tiene que ser, cuando viene Pablo, agarro la escoba y barro. No, parece una bruja. Porque hay gente que hace las cosas para el hombre. Yo puedo decir, hermano, con toda franqueza, que en esta iglesia, si hay 1, 2, 3 que lo hagan para el hombre, esos son contaditos con esta mano. Pero yo meto la mano por esta iglesia en el fuego, que la inmensa mayoría de todo lo que hacen y hacemos cosas aquí, no la hacemos para que vea el apóstol, la hacemos es para Dios. Aló, la hacemos es para Dios. Dale un aplauso al Señor. Así fue esta iglesia enseñada. Esta iglesia fue enseñada a no hacer las cosas para los hombres. Honramos a los hombres, admiramos a los hombres, respetamos a los hombres, recibimos sus bendiciones, pero no hacemos las cosas para los humanos. ¿La hacemos para quién? Para Dios. Dice aquí, ve, cuando se comportan como es digno de Cristo, sea que yo esté presente o sea que yo esté ausente, yo lo que quiero oír de ustedes es que están, número uno, firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que yo quiero saber como apóstol. ¿Sabe? ¿Quiere traerle dolor a un apóstol? ¿Sabe qué le trae dolor a un apóstol? Que se enemisten gente en la iglesia. Eso sí, eso es como un padre de familia que 2 hermanos se peleen. Eso le trae dolor a un padre de familia. Que no estén combatiendo firmes en un mismo ¿qué? Espíritu. Que uno sepa que ustedes están todos en un mismo espíritu. ¿Por qué yo quiero y espero eso? Porque yo
soy el que enseño a esta iglesia y eso es lo que yo enseño y espero respuesta a esa enseñanza. ¿Aló? Espero oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. ¿En un mismo qué? Espíritu. En un mismo espíritu. Firmes. Firmes. 2, que todos ustedes estén combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ya le dije, el evangelio se defiende y por el evangelio se combate. Amén. Pero se combate unánimes. Cuando los que echan broma a 1, a 2, a 3. Oye, eso es tremendo. Pero que nos vengan a echar broma todos juntos. Ay, papachongo. Los agarramos en patota. ¿Combatiendo cómo? Unánime. Juntos, todos juntos. Y usted verá que esos diablos no se meten más con uno. Se meten es porque se meten con 1, con 2, con 3. Hablan de espalda a la gente. ¿Sí me entiendes? Son cizañeros, son malvados. ¿Por qué? Porque logran infiltrar uno por allá, un debilito por allá. Pero que cuando estamos juntos vamos a... se van por ahí. Combatiendo ¿cómo? Unánime. Si vamos a dar comida, ¿cómo vamos a hacerlo? Unánime. Si vamos a hacer el ayuno congregacional, ¿cómo lo vamos a hacer? Si vamos a salir a barrer las calles, ¿cómo lo vamos a hacer? Si vamos a hacer células los jueves, los viernes, a ganarnos almas para Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Unánime. ¿Aló? Y si hay que combatir y defender el evangelio, ¿cómo lo vamos a hacer? Unánime. Aleluya. Que yo oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu y que están unánimes. Combatiendo, unánimes. Y dice que están unánimes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y número 3, y esta es la más importante, y en nada intimidados por los que se oponen. Mire, al evangelio siempre se le ha opuesto gente en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso no lo va a cambiar nadie. La verdadera iglesia no tiene que intimidarse por eso. A veces nos hacen perder tiempo los que se oponen. No debe intimidarse la iglesia, porque para ellos, para los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición. Eso es lo que le espera. Eso es lo que le espera. Pero para nosotros, de salvación. Porque si se oponen es por algo, ¿aló? Debemos estar haciendo las cosas bien para que nos tiren tanta piedra, ¿aló? Pero eso es indicio de perdición. Mire, qué lamentable pasar a la historia como un traidor de la causa de Jesucristo. Qué lamentable pasar la historia como un Zambalá, un Tobías, un Ananías, un Zafira, un Judas. Como una persona que se opone a todo lo que se le enseñó, que se opone a todo lo que una iglesia está haciendo, que se quiere oponer a toda una obra, porque lo que vimos en estos 17 aniversarios fue un resumen de una labor ardua donde un poco de gente ha tenido que morir para que otros vivan. ¿Aló? Por eso es que cuando uno sabe que hay gente que se opone a eso y hablan mal y peste, y hay gente que rasga el manto, no, pero hay gente que lo embarrala completo. Entonces son gente que se opone. Pero eso es perdición para ellos, ¿aló? Y para nosotros es salvación, ¿aló? Eso es perdición para ellos y para nosotros es salvación. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque nunca me pusiste en la lista de los que se oponen a las cosas sagradas y santas. Más bien me pusiste en la lista de los que proponen, no de los que se oponen. El opositor, ¿qué hace? Inauguramos un Metrocable. Eso está mal porque esto. Inauguramos un cardiológico infantil para operar a los niños. Eso está mal por esto. Se oponen por oponerse. Es difícil conseguir una persona de la oposición que usted le diga, ¿hay algo bueno en el gobierno? Nada. Porque es una oposición irracional. Porque hacen oposición por oponerse. Y eso no es verdad. Hay muchas cosas malas en el gobierno. Pero si eres sincero y honesto, hay muchas cosas buenas. Que por cierto otros gobiernos no hicieron. Y en el futuro vendrán gobiernos que también harán cosas malas y también harán cosas buenas. Por eso es que ahorita no se requiere tanto oposición, sino proposición. ¿Qué requiere el país? ¿Oposición o proposición? Oposición tenemos. Y mire cómo tienen este país. Pero lo que requiere el país es proposición. Hay gente que se opone aún al evangelio.
a una iglesia como esta. Y aún salieron de esta iglesia. Bueno, ellos se oponen, pero otros proponen. Aleluya, otros proponemos. Otros estamos en la lista de los propositivos, de los que somos positivos. ¿Cuánta gente maldice a Venezuela? Pero ¿qué hace MCM? Propone para Venezuela una alternativa, una tercera vía, un gobierno de amor, del verdadero amor y solidaridad de Cristo en las personas. Gracias a Dios que yo entendí esto hace mucho tiempo en el Evangelio. Porque en el Evangelio hay muchas razones para oponerse a cosas y a personas. En el Evangelio yo he conocido lo mejor y lo peor. Pero a pesar de todo eso, yo entendí hace tiempo que yo no estoy para juzgar, que yo no estoy puesto para señalar, que yo no estoy puesto para condenar, porque a mí mi Señor me dijo, no juzgue para que no sea juzgado. ¿Sí me entiende? A mí mi Señor me mandó fue a hacer. Jesús cuando vino no se oponía a nada, proponía a Jesús. Jesús no vino a predicar contra los fariseos, contra los escribas, contra los saduceos, contra los esenios. No, Jesús no vino a predicar contra el imperio romano. En eso lo querían poner a él. ¿Qué dices tú? Mira esta moneda, hay que darle al César. No, querían ponerlo. Y él decía, dame la moneda, ¿qué tiene? Para el César. Denle al César lo que dé César, denle a Dios lo que dé Dios. Yo no vine aquí para eso, ¿no? Yo vine aquí a proponer, no a oponerme. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dos hermanos vinieron. Y vinieron de José, ay Señor, mira, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús, ¿qué? ¿Y quién me ha puesto a mí en la tierra como juez o partidor? Hijo del diablo. Vinieron a decirle a Jesús que fuera un caso cerrado. La doctora Polo. Sí, José Ángel. Ahí está Jesús. Y viene y le dice, mira, dile a mi hermano que parta la herencia. Vamos a hacer un caso cerrado aquí. Y Jesús va a tener que oír a uno y al otro. Y después, no, tú la herencia, caso cerrado. Y Jesús dice, no, yo no soy la doctora Polo. Si quiere resolver ese problema, anda por la doctora Polo. ¿Sabe qué le voy a decir yo a ustedes más bien? Guárdense de toda avaricia. Tú y tú, le dijo a los dos. No se opuso a ninguno, propuso, aleluya, que se guardaran de toda avaricia. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, vamos. Aquí le traen una mujer adúltera y le traen la ley en la mano, otra vez para que fuera juez. Y le dice, Señor, la ley de Moisés dice, con la ley en la mano, que una mujer sorprendida en adulterio tiene que ser apedreada. Y Jesús, que conoce la ley mejor que yo, porque pasa que el autor de la ley, Jesús sabe que hay algo que no está completo, porque la ley sí dice eso, pero dice que había que traer a la mujer y al hombre. ¿Y dónde estaba el hombre ahí? Pero la sociedad de allá era muy machista, como la de ahorita. Usted ve que una mujer cae en adulterio, esa es una perra. Un hombre cae en adulterio, ese es un error. ¿Sí o no? Él fue débil. Esa Jezabélica lo atrapó en su debilidad. ¿Y ella qué es? Eso es una perra. ¿Cómo yo sé que la güey es lejos, verdad? Y el hombre, no, eso fue su debilidad humana. Al hombre lo exoneramos de todo. A la mujer la condenamos. El divorcio, mete carta de divorcio. Te lo hizo, te lo volverá a hacer. Y el hombre no, llora en mi hombro, hermano. Jesucristo te perdona. Y así fue cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera. Jesús dice, los tipos le traen la ley en la mano. Mira, Moisés dice la ley. Vamos a ver qué vas a hacer tú, porque que te llamas rabí, que hay que caerle a piedra. Jesús dice, es verdad, pero en justicia, a ella y al desgraciadito también. Y Jesús se da cuenta que el tipo no está. Y Jesucristo dice, mire, vamos a hacer una cosita más seria. El que de ustedes esté libre de pecado, yo no voy a violar la ley. Si la ley dice que hay que apedrear, apedréela. Y le autorizo a que la apedree. Pero si estás libre de pecado, frente a Jesús, imagínate tú, Dios en la tierra. El primero que levantara la piedra le iba a decir, tú hiciste esto, porque Dios, de ahí mismo se lo iba a decir. Y por eso dice la Biblia que desde el más grande hasta el más niño pusieron la piedrita en el piso, se dieron media vuelta y dijeron, ahorita vuelvo. Y ahí había uno que podía lanzar la piedra. ¿Sabe quién era? Jesús.
Jesús podía agarrar una piedra y lanzársela porque él nunca cometió pecado. Pero Jesús la agarró y la abrazó y la levantó y le dijo: yo no te condeno, yo no vine a oponerme, yo vine a proponer. Aló, levántate, hija, vete y no peques más. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Todos los que se oponen, nunca entres en la lista. Ojalá que Dios le esté hablando a gente aquí. Hay gente que Dios la quiere usar, pero si se comen la luz, van a perder todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Mire, y termino con esto. Yo he conocido gente, y Belki también, y Nancy, que han tenido palabra de Dios, de que Dios lo usa en el mundo, en la tierra y en las naciones, pero se comieron la luz. Y no lo están usando sino en una oficinita por ahí, limpiando piso y haciendo cositas. ¿Ves? No te comas la luz. Aléjate de lo que el sabio ve el mal y se aparta. El que anda con sabio, sabio será el que se junta con necio, será quebrantado. Yo me acuerdo cuando nos pasó lo que nos pasó el primer año, que fue trágico, doloroso, grave. La minoría fuimos los que quedamos allí, y entre eso estaba Nancy y Rosita. Y Nancy decía: yo siempre estoy en el equipo ganador. Y yo no me sentía ningún ganador. Yo me sentía un perdedor, que me habían causado un dolor y tal, y le habían causado un dolor a mi preciosa iglesia, que con tanto esfuerzo la habíamos llevado a 170 miembros, y le causaron dolor a muchísima gente. Y Nancy me dice: yo siempre estoy en el equipo ganador. Yo no te entendí esas palabras ese día, pero han pasado 17 años, 16 ya. Y sí, Nancy, somos el equipo ganador, aleluya. Somos el equipo ganador. Aunque parezca que a veces pierde, mañana gana. Amén. Yo los quiero mucho y los amo. Y quiero esta iglesia porque a mí me ha costado todo. Porque yo dejé mi familia en Caracas. Si yo estuviera en Caracas, mi familia se congregara conmigo toda. Si mi esposa estuviera en Caracas, toda nuestra familia se congregara con nosotros. Por venir nosotros para acá, muchos de nuestros familiares aún todavía han estado duros al evangelio. Y nosotros vemos aquí con envidia santa, si se puede llamar, que todos dicen: aquí está toda mi familia. Pues te dice: aleluya, gloria al Señor. Los admiramos para que se nos añada. Ya no lo vemos con él. Pastor, gracias a ustedes, aquí está toda nuestra familia. Y tú haces así: aleluya, gloria al Señor. Oren por la mía, ¿ya? Oren por la mía. Y hemos visto familias enteras salvarse. Amén, familias enteras salvarse. Hay muchas personas aquí que Dios lo va a usar. No pierdas tu llamado, no pierdas tu ministerio, no pierdas lo que Dios va a hacer contigo. Porque mire, esto es hasta ahora lo que Dios ha hecho, pero lo que Dios va a hacer en el futuro es mucho más grande, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.